A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Jonah Rodríguez, quien, queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. La última frase que por un tema de tiempo voy a mencionar es Felices Pascuas, y un poco después, la casa está en orden. ¿Quién lo dijo? Esa sí ya más conocida. Esta es muy conocida. Alfonsín. Exactamente. Desde el balcón de la Casa Rosada, el 19 de abril de 1987, el presidente Raúl Alfonsín saludó a la multitud que se había congregado en la Plaza de Mayo desde hacía unos días, preocupados por el curso que había seguido una rebelión de soldados conocido como los Carapintada, que ponía en riesgo la pervivencia de la democracia que recién se había restaurado. Raúl Alfonsín había asumido el 10 de diciembre de 1983 como el primer presidente post-dictadura, y a escasos 5 días en el poder emitió un decreto para enjuiciar a las juntas militares que gobernaron desde el 24 de marzo del 76 hasta la Guerra de las Malvinas en 82, creando la CONADEP, un organismo que debía investigar violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura. La CONADEP publicó su informe, llamado Nunca Más, en septiembre del 84, y el 9 de diciembre de 1985, una Cámara Federal condenó a prisión perpetua a Jorge Videla y a Eduardo Macera, y penas menores a otros jefes militares vinculados a crímenes de Estado. Como reacción a estos juicios, el 16 de abril, el mayor de inteligencia, Ernesto Barreiro, se negó a concurrir al juzgado que lo investigaba por casos de tortura y asesinato, y se amotinó en el comando de infantería en la provincia de Córdoba junto a 130 militares, resistiendo la orden de detención judicial. En otros cuarteles se siguió la misma medida, siendo el teniente coronel Aldo Rico, a cargo de un regimiento en Misiones, el que pase a liderar la amenaza sobre el gobierno nacional desde la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Las exigencias de los Carapintada, como se lo conoció a Rico y a sus subordinados, suponía la renuncia de los altos mandos del ejército y un trato judicial más flexible para los oficiales que recibieron órdenes de los mandos superiores en los casos de violaciones de los derechos humanos. La reacción política inmediata fue el pedido por parte del gobierno nacional de que las fuerzas militares leales obligaran a sus pares a deponer la rebelión, pedido que no tuvo respuesta favorable. La reacción social, por su parte, se hizo ver en la Plaza de Mayo, la que comenzó a ser ocupada por manifestantes a favor de la democracia y que permaneció repleta hasta el discurso final de Alfonsín, que anunció el término del conflicto. En este contexto, sin salida aparente, Raúl Alfonsín, con el visto bueno de los líderes de la oposición política, voló en un helicóptero. En Argentina se da mucho este volar en helicóptero, y sin custodia, a Campo de Mayo para negociar con Rico y los oficiales Carapintada. A su regreso, unas horas después, a la Casa de Gobierno, y rodeado de una multitud ansiosa por conocer el futuro de la democracia, Alfonsín pronunció con los brazos en alto, muy al estilo Perón, Felices Pascuas, y a continuación dijo después, la casa está en orden, lo que fue recibido por la multitud, que lo esperaba con muchísima alegría. Sin embargo, el discurso de Alfonsín continuó con algunos elogios a los soldados rebeldes, calificándolo de héroes de Malvinas, lo que desconsoló un poco a los presentes. Alfonsín había descomprimido la crisis con los militares amotinados, negociando una salida que tomó forma legal el 4 de junio del 83, cuando, con los votos del oficialismo, el Congreso argentino aprobó la ley de obediencia debida, que absolvía de culpa a los militares de rango medio y bajo acusados por violaciones de derechos humanos, amparándose en haber recibido órdenes de ejecución de sus superiores, a la postre los únicos responsables, los responsables últimos, por los delitos cometidos. Bueno, por falta de tiempo no podré repasar más frases, quedaron algunas afuera, muy interesantes y cercanas. Pensemos en el manantial de frases que es Mujica, bueno, por decir un ejemplo, por lo que prometo dar una segunda edición de estas columnas dedicadas a frases que he dado en llamar las frases y sus contextos. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Profesor, le quiero hacer una pregunta. A ver, vamos. La suerte está echada y no se usa hoy del mismo modo que aquella vez la dijo Julio César, ¿no? No se usa en el mismo sentido, porque él dijo, la suerte está echada en cuanto a la ilegalidad y demás. Y hoy es algo más como resignado, ¿no? Es como que la suerte está echada, no se puede hacer nada, hay que esperar. ¿Se usa con el mismo sentido? ¿Usted qué cree? Sí.
No sé si se usa la suerte techada, no sé. La suerte techada sí, se usa en la ficción, se usa en la vida Cuando real. como no tenés ninguna incidencia sobre lo que va a pasar. Claro, como Claro. Es eso. Los griegos le daban mucha importancia a la fortuna, ¿no? Ellos hablaban de la diosa de la fortuna en ese sentido de que ellos no podían incidir en la realidad. Si realmente estaba designado así, así iba a ser. Sí. Capaz que Julio César, que era un gran estudioso de los griegos, tal vez lo dijo en ese sentido, ¿no? Capaz que estaba en su fortuna o en el destino que él cometiera esa ilegalidad. La suerte lo acompañó, así que capaz que lo interpretó como que era bien recibido por los dioses. Es una posibilidad. Yo te quiero proponer, no sé si alguien tiene algún comentario más para hacer sobre No, me pareció que estuvo bueno conocer un poco el trasfondo sobre algunas frases que son bastante conocidas, ¿no? La de Viva Valle, por ejemplo, no tenía ni idea que había sido Brum minutos antes de Viva Valle, suicidarse. viva la libertad, es muy interesante. Brum es un personaje extremadamente interesante. Sí, del que conocemos poco en realidad, porque la verdad que en lo que es la educación secundaria, por lo menos, muy poco, o incluso mismo en facultad, no es un personaje en el que se detenga tanto. No, quedó opacado. Los programas de historia. Quedó opacada esa república conservadora, como la llamó Caetano, quedó opacada por el golpe de Estado de Terra y quedó opacado por el proceso previo del vallismo. Claro. Pero era un seductor en su época, ¿no? Y las burgas así lo decían, era un hombre que tenía, no sé si muchas mujeres, pero por lo menos tenía su arrastre. Y si no recuerdo mal, tuvo un accidente muy importante, ya siendo electo presidente, pero no habiendo asumido, tuvo un accidente muy importante, que la prensa estaba muy interesada en saber las consecuencias y no encontraba información porque estaba tratando de recuperarse de ese accidente. Creo que un golpe muy importante en su cabeza. Bien, el Viva Valle es la versión colorada de Viva el Partido Nacional de Wilson. Debe ser. También hizo historia. No sé si de todos los colorados, pero Viva Valle es un grito de guerra. Y bien, y para otra columna te quería proponer la frase volveré y seré millonario. Volveré, me habéis comentado. Que se le atribuye a Eva Perón, pero que parece que ella no solo que estaba citando a alguien, sino que ni siquiera la dijo, sino que después se le adjudicó y que en realidad sería de Tupac Amaru, pero también está muy en discusión. Así que te propongo que va a haber una sobre segunda edición y ¿por qué no la gente que tire frases históricas y las recogemos y vemos qué podemos hacer con eso? Se cuelgan de mis tetas. Se cuelgan de mis tetas. Sí. Y hablando del Pepe, tenemos que homenajear como te digo una cosa, te digo la otra, que es la frase que da nombre a este programa. Es verdad. No, pero acá en la historia nacional tenemos mil. Yo decía la de la calle, ustedes hagan como que trabajan, yo hago como que les pago. Es preciosa. Muy linda. Y bueno, la de Valle también. Así está el mundo, amigo. Así está el mundo, amigo.